There we go. Así que vamos a hablar en español y gracias Eduardo para estar aquí en esta conversa. Antes de empezar, quiero comentar cómo esta conversa empezó. Y estaba hablando con Eduardo en casa George hace, no sé, casi 3 años atrás. Y preguntándole dónde veía, dónde estábamos, en qué momento del proceso histórico estamos. Y si me acuerdo bien, Eduardo, dijiste que el mundo es muy inestable y por eso los poderes se van a estar tratando de aprovechar esa instabilidad para agarrar más poder. Bueno, el otro día salió un meme que era este. Y me acordaba de esta conversación. Entonces, que explica muy bien lo que decía, cómo lo veía Yeah. Eduardo. Así que le pregunté cómo te acordaba de esta conversa y me respondió una cosa muy interesante que yo puse en la carta de invitación. Entonces le pedí que si podría conversar con otros y elaborar sobre esos puntos. Así que estamos aquí y hablamos con él y esto lo vamos a hacer como si fuera un café entre amigos. Nada académico, escolar, pero más bien amigos hablando sobre los temas que nos interesan. Y Eduardo tiene mucho para conversar y para iluminar. Entonces, te paso a ti ¿cómo se dice? I pass the baton. La pelota. Bueno, ahora te tiro Te la paso la pelota. pelota. Sí. Bueno, esto comenzó hace unos días, porque Nicole me escribió un WhatsApp comentándome que estaba preocupada por la situación en el mundo, sobre todo por lo que pasaba en Estados Unidos y que cómo veía esto. Y ahí empezamos a chatear, a escribirnos. Y después de un rato comentó ella, oye, podríamos conversarlo más extendidamente, de un modo más amplio, con con una videoconferencia. Y yo le dije, perfectamente, un día o 2 días o cuando necesites, podemos intercambiar sobre este tema o de otros temas también. Así que yo el otro día le comentaba que esta situación actual es una cosa que el negro ya previó hace muchos años. Ya en el 69 dio la señal de situación en el mundo y hacia dónde nos dirigíamos y hacia dónde podíamos operar, qué podíamos hacer nosotros. O sea, ahí está planteado ya el tema, que después lo desarrolló en distintos modos, según, porque claro, a mí también me preocupa cómo interpretar el proceso que se da en el mundo, en la sociedad, en el país que vivo, y, leyendo los textos que él nos ha dado muchas herramientas. El tema es que muchas veces no las aplicamos, pero nos ha dado tantas conferencias, tantos vídeos, tantas opiniones, tantos modos de operar, que ojalá pudiéramos implementar una pequeña parte de todo lo que nos ha dicho, como práctica, no como teoría. Entonces, él, en distintos escritos, eh, que a mí me han llamado la atención y que están, a mi modo de ver, muy relacionados. Por ejemplo, está La curación del sufrimiento que te comentaba antes, en donde él explica que este mundo está por estallar y no hay movimiento ni partido en el planeta que pueda
parar este afán enloquecido de violencia. Eso lo dijo en el 69. Y decía, la gente está buscando referencias, unos buscan la droga, o no sé qué, no sé cuánto. Y al final él plantea un tema: lleva la paz en ti y llévala a los demás. Mm. Una cosa como un eslogan, casi como una cosa sintética, como práctica. Es decir, ¿qué puedo hacer? Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Hoy, hablando con Nicole, le comentaba que hay un escritor ruso que se llama León Tolstoy, y él decía que la gente, uno quiere que la humanidad cambie, pero uno no está dispuesto a hacer nada para cambiar uno mismo. Entonces, uno quiere que los demás cambien, pero uno se queda igual. Entonces, no es posible eso. Así que en esa primera charla, el negro explicó Mm. toda una situación. Después, él escribió La mirada interna, donde explica el proceso interno que uno puede llevar en base a su experiencia. Él la transmite y la ordena de un modo magistral. Esos son los puntos básicos que después desarrolla en otros trabajos. Por ejemplo, en las cartas a mis amigos, él anticipa toda la situación personal, social, en la que estamos ahora mismo. Es decir, parece como una cosa casi no profética, porque él veía el proceso, se veía cómo se mueven los acontecimientos. Entonces él podía ver eso. Anteriormente, él había escrito de otro modo, explicado esa situación, pero focalizándola en un tema que fue la Unión Soviética. Entonces escribió el informe Tokarev. El informe Tokarev describe lo que está pasando en esa cultura para que se caiga, para que se deshaga. Entonces él habla de un modo novelado, de un modo, digámosle, como ficticio, una situación, pero en realidad está describiendo de un modo magistral cómo está produciéndose un fenómeno interno y qué factores hay para cambiar esa situación. Eh, entonces a mí me llamaba mucho la atención eso que decía de que en ciertos momentos eh, él, decía hay ciertos lugares, centros iniciáticos, decía él, que What's son, that? son ciertos lugares que se ponen en Esos movimiento. lugares, no sé, iniciáticos. eh, que además están conectados en distintas partes del mundo y que a veces esos lugares se ponen en marcha y producen terremotos, producen una situación psíquica de una alteración general. Son por... Eduardo, ¿puedes Sí, repetir esa última parte que se interrumpió con una con, explosión cósmica? claro, Repite por favor esa última parte. sí, estaba diciendo que en el informe Tokarev a mí me llamó la atención eso que hablaba el negro de que en ciertos momentos existen terremotos psíquicos producidos por ciertos lugares, como si hubiera centros iniciáticos o montes. Alegóricamente habla de un monte Ararat, los Himalayas, los Andes. En definitiva, todo eso ejemplifica una especie de lo que en la tradición hindú es el monte Meru, es decir, una especie de eje que conecta el cielo con la tierra y que a veces, cuando está en peligro la especie, digamos, el proceso humano, lanza señales, produce temblores, como diciendo, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Qué estáis haciendo? Entonces manda mensajeros, manda señales para desviar esa dirección equivocada. Entonces a mí me llamaba la atención ese fenómeno que después en la Unión Soviética empezaron a darse fenómenos donde ciertos académicos, ciertos investigadores empezaron a cuestionar la imagen del mundo que había. Bueno, lo digo por tomar una referencia de otro momento en el que el negro expresa todo un fenómeno de cambio social profundo en una parte del mundo. Y
Y eso lo relaciono después con las cartas a mis amigos, en donde él habla de otra parte del mundo que le está pasando una cosa parecida, en donde nos encontramos con una situación personal de cambio, una aceleración tecnológica brutal, que no nos permite incorporar la velocidad de los acontecimientos porque nuestro desarrollo personal no va al mismo ritmo, está muy paralizado. Eh, Hay otro como diría, no solamente esta cartas a mis amigos, yo tengo algún pequeño escrito sobre este, hay otro escrito que él, habla del el Día del León Alado. Ahí habla también en el último cuento, en el que es el Día del León Alado, habla de un proceso que pusieron en marcha una especie de comité para el sistema nervioso débil, que no se sabe quiénes son, pero que pudieron arreglárselas para ayudar en una especie de comunicación virtual. Tal vez nosotros somos parte de ese fenómeno, una comunicación virtual que puso en marcha un fenómeno de cambio. Entonces, lo relaciono también con ese punto donde él relaciona esa situación de terremoto. Y en el caso del Día del León Alado, el negro plantea no solamente el momento de crisis y lo que hicieron esos miembros del comité que produjeron esa especie de correntada, sino también plantea lo que va a pasar después. Es decir, habla de que el ser humano, superada esa fase, esa especie de infantil, podrá ocuparse de las colonias planetarias del universo. Es otro tipo de ser humano, pero antes pasó por una crisis importante. Y le pregunta, ¿cuándo sucedió todo eso? Sucedió cuando yo me di cuenta de que tú existías. Yo existo porque tú existes. Esa es la clave. Es decir, cuando uno tiene en cuenta a los otros. Entonces, me pareció muy interesante, pero previamente, en el 2008, el negro, en una cena en Manantiales, habló lo que después se ha conocido como una especie de carta a David o algo así. A David Roberts, sí. Entonces, donde parece que hay una situación como de desánimo, de angustia, de desazón, porque no es posible el cambio en el ser humano, tal como salvo que se acometa un cambio profundo y esencial, cosa que no está sucediendo eh, porque hay una especie él hablaba de esta frase, se está cerrando la ventana por la que podemos comunicarnos. Entonces ya no es posible, no podemos, porque se está cerrando esa ventana. ¿Y qué es esa ventana? Esa ventana es, digamos, la pérdida de referencias, la cosificación, lo secundario que se pone como primario, en donde todo el mundo, digamos, nos hemos olvidado del tema de la transformación personal, del cambio profundo, de crear un desarrollo humano. Crear un desarrollo humano en nosotros mismos significa crear un centro interno, un centro de desarrollo espiritual que permita superar el temor a la muerte y producir un fenómeno trascendental. Eso no se habla en los medios de comunicación, no se habla en la prensa, se habla de otras cosas. Es decir, se está hablando de las materias primas, se habla de los impuestos, de las sanciones, de invasiones, o sea, toda una ilusión, todo un mundo que no existe. O sea, lo que pasa es que nosotros creemos que eso existe. Y esa es la cuestión, que el sistema mental, nosotros lo tenemos incorporado en cada uno de nosotros. Entonces, darnos cuenta de eso y que nosotros podemos operar en el mundo, pero podemos operar si operamos en nosotros mismos y en nuestro medio inmediato. Entonces, el negro plantea claramente cuál es el método
digamos, ante este caos, dice, ¿qué hacemos ahora? Bueno, él lanzó una cosa que se llamó el mensaje de Silo. El mensaje de Silo es la clave por la cual se permite crear comunidades, ámbitos de desarrollo interno, desarrollo personal. Antiguamente se llamaba centros de religión interior, pero como esa imagen no gustaba mucho, eso de la religión, mejor trabajo interno, trabajo personal, desarrollo interno, es más aceptable. Entonces, la clave es si nosotros, cada uno de nosotros, puede trabajar internamente y en profundidad en lograr eso en uno y en su medio inmediato. Eso, si logramos hacerlo, produce una onda aparentemente pequeña, pero no es tan pequeña, porque eso puede producir una correntada, un fenómeno, un efecto de demostración en nuestro medio inmediato de un nuevo modo de comportamiento, un nuevo modo de ser, en donde lo que tú haces tiene sentido por sí mismo. No estás esperando beneficios de que te premien o no te premien, o te paguen dinero o no te paguen dinero. Tú estás construyendo por un nuevo mundo y el nuevo mundo la estás construyendo en tu interior, creando ese centro de gravedad, ese espíritu que radia. Y al radiar, él hablaba de que si hubiera unas cuantas personas en el mundo que pudieran hacer eso, podrían producir un fenómeno extraordinario, como las pequeñas enzimas en el cuerpo que son capaces de catalizar y producir un desarrollo enorme, aunque sean muy pequeñas, pero esa cosa pequeña puede producir una onda. Entonces, creo que la clave está en nosotros, en cada uno de nosotros pueda incorporar algo de lo que el negro nos comentó en beneficio casi personal, o sea, en la medida en que uno puede tener esas experiencias trascendentales, esas experiencias profundas, eh, puede comunicarlas a otros, porque de algún modo esa profundidad te impulsa. Es como el monte Meru te impulsa a decir esas cosas, a transmitirlas, a contagiar con tu estado de ánimo, con tu fuerza, con tu energía, con tu alegría. Eso es el tema que nos interesa. No tanto poner la atención en quiénes están dividiéndose el mundo, cuándo van a pagar unos países por importar el petróleo, por importar el acero, es como distraerse. Lo mismo que, por ejemplo, toda la energía que se pone, qué sé yo, el sistema, los medios de comunicación muy manipulados, tratan de fomentar la distracción de las poblaciones, sea con los deportes, sea con distintos tipos de opinadores. Distraen, y le interesa manejarlo, distraerlo, como en la época del Imperio Romano, que era pan y circo y gladiadores allí haciéndose las luchas. Ahora son deportes, ahora son actividades multitudinarias que son una especie de manifestaciones cuasi religiosas. Si observáis en los estadios, por ejemplo, hay unos himnos como cánticos de las iglesias, hay unos sacerdotes que no se llaman sacerdotes, vaya, se llaman los que dirigen el espectáculo. Hay unos ídolos que son los que se mueven y la gente se identifica con ellos y son sistemas catárticos, multitudinarios, sociales, que distraen la energía psíquica que hay en las grandes poblaciones. Entonces, eh, uno dice, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, lo que estábamos comentando, uno puede hacer lo que puede hacer en uno y en su medio inmediato, y no puede, digamos, declamar, cambiar el mundo, cambiar la situación, porque uno no puede, necesita de otros, necesita de la ayuda de otras personas que están en la misma dirección. Y hoy mismo en el mundo está habiendo una sensibilidad nueva que está creciendo, donde al romperse o al caerse las referencias externas, sean religiosas, sean culturales,
sean de países, se están rompiendo, las cosas institucionales se están cayendo. Al romperse esas referencias que se tenía la gente, hay inestabilidad porque internamente no hay referencia. Si internamente hubiera una referencia experiencial, no habría ese lío. Con que se caiga el país, con que se caigan las instituciones, se caigan los partidos políticos, se caiga, como decía el negro, está bien que se caigan, pero está surgiendo una nueva sensibilidad, un nuevo mundo. El nuevo mundo está naciendo, pero claro, no lo vemos todavía, pero en esas personas que se está creciendo esa fuerza interior, sí, eso se puede percibir. Y eso radia, como un sol, empieza a radiar y empieza a contaminar. Y esos son procesos, desde luego. Entonces, no es el tema de buscar fines, sino el fin está en sí mismo, en la acción que yo hago conmigo mismo y mi medio inmediato. Y el negro hablaba también de que el lugar de aplicación de esta actividad deberían de ser los centros vecinales, es decir, ni siquiera del pueblo, ni siquiera de la ciudad, sino lo más cercano, en los vecinos, la gente que está a mi lado, con la que me veo todos los días, sea en el trabajo, sea en mi barrio, lo cercano, ahí yo puedo operar, puedo comunicar mis experiencias sin censura, opinar lo que pienso, decirlo, no callarme, sino decirlo amablemente, opinar, dar una señal. Esa señal les va a ser escuchada por la gente que justamente esté buscando una referencia. Y si se le está cayendo todo, va a encontrar ahí una especie de faro, una especie de señal que está pululando. Y entonces él va a preguntarte, oye, tú no tienes problemas, tú no, ¿cómo lo afrontas tú? O, ¿qué imagen del mundo tienes? ¿No te afecta que se haya caído el gobierno, que ya no exista este país, que la patria, ¿dónde está la patria? Dios, la patria, el rey, ya no hay rey ni patria, ni... Entonces, no, no me importa, porque yo estoy creando otro mundo. Entonces, si te quieres sumar a ese mundo, pues muy bien, estupendo. Entonces, eso es lo que el otro día conversábamos de un modo muy sucinto con la Nicole y lo que, bueno, podíamos conversar ahora. No sé si me explico o es complicado. No, muy claro. Sí, claro. Mm. Hay una, ah, escribí aquí algunas notas, si queréis os las leo, Sí, eh, eh, sobre la dirección mental ante el colapso. Operar en lo inmediato. Silo insiste en que el tema clave es la dirección mental, no determinismo histórico, sino intencional, consciente hacia lo humano. Ante el desmembramiento, la crisis climática, las guerras, las desigualdades, falta ese apoyo interno porque hemos censurado lo profundo. En 2008 advertía urgencia. Ahora es urgente y ya no tenemos cómo hacer conocer este impulso. En 2026, con riesgos convergentes, geopolíticos, inteligencia artificial, ecológicos, el humanismo propone actuar en el medio inmediato, comunidades, parques, para generar una correntada de transformación simultánea, personal, coherencia interna y social, reciprocidad universal. Así que no es apocalíptico, es una oportunidad que tenemos. Como en el Tócarev, pocas personas con dirección clara pueden redirigir el colapso hacia la evolución. Hoy hay cambios hacia la multipolaridad inclusiva, reconociendo a los distintos continentes. Podría acelerarse la nación humana universal si cultivamos esa referencia interna, conexión con lo profundo, más allá de la mecánica mental. Eso, bueno, escribí muchas otras cosas, pero digamos que eso sintetiza de algún modo lo que he estado conversando.
No se te escucha, Nicole, porque tienes el teléfono, el micrófono. Sí, eso del centro de gravedad que tú relaciones con el espíritu, ¿cuáles son los indicadores que se está construyendo, Bueno, sobre eso te puedo comentar que yo estuve pensando cómo se detecta el tema espiritual de lo que no es espiritual, Ujú, y cómo se ha representado incluso en distintas culturas, porque no, nuestra preocupación no es solamente actual, eso ya existía en otros momentos de la historia. Entonces, si nos basamos en un tema de registros, no un tema de interpretaciones, aunque después uno puede alegorizar los registros con distinto tipo de imágenes. Entonces, eh, por ejemplo, eh, si tú tienes un dolor de tripa, de estómago, normalmente es un dolor, una tensión, una cosa visceral, una cosa pesada, ¿correcto? Si tú tienes, por ejemplo, una alegría, un momento de válido, un momento de euforia, no es pesado, es más bien liviano, es más bien flotante, es aéreo, no terráqueo, ¿cierto? Son dos tipos de registro. Entonces, en distintas culturas, los registros livianos los han alegorizado como aves, como pájaros, porque vuelan, porque van en el aire, mientras que los registros terráqueos los han alegorizado como seres terrestres, sean toros, leones, distinto tipo de animales de tierra, como distinto tipo de registros. Entonces, en uno se dan los registros válidos, livianos, de una alegría. A veces una alegría muy grande me invadió. ¿Dónde lo sitúa uno la alegría, esa especie de liviandad? La uno la sitúa como flotante, como por arriba del cuerpo, como flotante. Entonces, los registros de alegría son cercanos a ese plano. Lo que pasa que son momentos. Entonces, si uno consigue acumular momentos válidos, momentos de alegría, momentos de unidad interna, si los consigue compactar, acumular, agradecer significa guardar en la memoria, es decir, poner atención. Si uno lo logra, uno va generando un centro interno, va generando una fuerza interior que se va cohesionando y eso está en memoria. Ese registro de memoria, al aumentar la señal, empieza uno a sentir que está acompañado. Es decir, me acompañan los recuerdos, lo mismo que cuando uno tiene una discusión con alguien y resulta que cuando te vas a otro sitio te acompaña el sí. problema. Bueno, lo mismo que te acompañan los problemas, te pueden acompañar las cosas buenas que hay, los buenos registros de memoria. Cuando esos registros de memoria se nuclean, se condensan, se forma un centro interior donde cotidianamente tú lo alimentas como un niño, uno lo va alimentando. En China hablaban de generar el embrión. Los taoístas hablaban era justamente hacer eso, es decir, crear un centro interno que vaya madurando, que vaya creciendo hasta que tiene la oportunidad de salir afuera del cuerpo, es decir, empieza a tomar independencia, pero para tomar independencia tiene antes que crecer, tiene que madurar. Entonces, ese centro interno es, digamos, el proceso de desarrollo humano para convertir digamos, el psiquismo, por así decir, darle permanencia y hacer un espíritu. Es decir, los egipcios hablaban de tres principios, hablaban de más principios, pero digamos, básicamente hablaban de tres principios. Uno era el cuerpo, otro era el Ka, que era un doble energético, eh, y un tercer principio era el Ba, que era un espíritu, que lo representaban en las tumbas como un pájaro que salía por las noches y volvía. Estaba logrando, Mm, digamos, una mayor cohesión. Entonces, este pájaro
que en Egipto se hablaba como Ba, en Persia como Simur, en China como Feng Shui, Feng Shuan, o sea, distintos nombres para decir el mismo tipo de registro. Entonces, la creación de este nuevo ser es algo intencional, no es algo mecánico. El ser humano ha desarrollado mecánicamente hasta el nivel de la vigilia, sueño, semisueño y vigilia. Otros niveles de conciencia, otros modos de estructurar el mundo no son mecánicos, no son habituales, sino que son intencionales, requieren una energía adicional. Pero como la energía está en las imágenes, en las ilusiones, en los ensueños, no tienes plus de energía para seguir procesando esa energía a otros centros, a otro tipo de forma de estructurar el mundo, que son centros superiores. Entonces, necesitamos cohesionar el centro interno, que está muchas veces en contradicción, disociado. Entonces, ese es el trabajo interno que corresponde, hacer eh, ese núcleo, ese centro de gravedad que tú comentabas, experimentarlo en la vida cotidiana. ¿Cuáles son los indicadores? Claramente tú vas a sentir en tu vida cotidiana si tienes esa compañía, esa presencia. Si cuando te levantas por las mañanas de pronto empiezas a sentir como que estás muy alegre, sin saber por qué. Y es porque te acompaña lo que tú estás creando. Entonces empiezas a experimentar el mundo de otro modo. Empiezan a venirte intuiciones o inspiraciones u ocurrencias que antes no te surgían, porque estás siendo acompañado por un nuevo fenómeno que estás creando. Eso es una realidad interna que puedes ir desarrollando más y más profundizando hasta que tengas una evidencia de que eso puede tener continuidad en el tiempo. Entonces, claro, eso tiene unas consecuencias tremendas porque el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, es cierto, tú puedes sentir dolor, puedes tener enfado, pero algo nuevo está creciendo y te da una referencia. Entonces, si se caen las instituciones, se caen los partidos, pero tú tienes una referencia interna que va más allá de lo espacio-temporal conocido. Es una cosa diferente. Eso es conmocionante. Entonces, ante eso, es además, eh, tú quieres comunicarlo, decírselo a la gente. Algo ha sucedido en mí. ¿Te acuerdas aquello el negro que decía, algo ha sucedido en mí, vaya y dígaselo a su pareja, bese a su padre, a su madre, y dígales con el corazón abierto, algo grande y nuevo ha pasado hoy en mí. Está hablando de ese registro, de esa experiencia. Entonces, él está planteando también un modo de acción. Dice, ir ves a tu pareja, a tu hijo, a tu amigo y a tu enemigo. Es decir, y diles con el corazón abierto, algo grande y nuevo ha pasado, ha sucedido hoy en mí. Bueno, te está hablando un modo de acción social, un modo de acción, pero es a partir de una experiencia. Si no hay una experiencia interna, no podemos hacer nada. Lo que decía el negro en esa carta a David, si no hay un cambio profundo, se cierra la ventana, no hay modo, porque si vivimos en el reino de lo secundario, por los medios de comunicación, la aceleración tecnológica, la cantidad de cosas, objetos, no hay modo, se me cierra, es decir, la energía está en esas cosas, entonces la ventana de ir a lo profundo no hay, no me preocupo. Y si eso pasa a nivel mundial, pues, imagínate, un caos total. Si se rompen las referencias de países, de instituciones, de partidos, las que había, digamos, referencias externas, incluso las religiones que daban referencia externa, si todo eso colapsa, imagínate, un caos total, caos de creencias, caos de todo. Entonces, creo que en algún momento el negro decía, cuando la situación se ponga complicado, mente calma. Si la gente se tira por las ventanas, mente calma, porque si no, vas a ir tú detrás. O sea, sí, él hablaba eso, o sea, él preveía los acontecimientos que se desarrollan porque es un tema
de proceso. Es decir, esto ya se ha repetido, decía, es muy aburrido ver que siempre se repiten procesos de este tipo en la historia, incluso de un modo, no sé si jocoso, ¿no? Decía, yo no vuelvo más, no vuelvo más porque siempre es la misma historia. No, Porque estoy en este planeta de tercera categoría, ¿no? claro, entonces una vez uno le preguntó, oye, ¿y cómo tienes tanta paciencia con la gente que no te hace caso? Dice, mira, dice, yo hace 5.000 años, hace mucho tiempo, cometí un error y me mandaron aquí para, para ver si podía arreglar mi situación personal. Y dice, aquí estoy. No sé si era una broma o qué, pero Bueno, así que eso te puedo decir sobre indicadores internos, esa especie de alegría interna, de cohesión, de compañía. eh, mm, de... Yo a veces de pequeño, me acuerdo, yo me crié en una familia, como en España, todos eran católicos por decreto, así que, pero aunque fuera por decreto, toda la gente iba a las iglesias, iba a las catequesis, en fin, te contaban toda una historia. Entonces, a mí se me quedó desde pequeñito, desde que mi abuela me ponía la camiseta, eh, a hacer un tipo de oración del ángel de la guarda. Entonces a mí siempre se me quedó esa cosa del ángel de la guarda. Y la repetía todas las noches, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, tal, tal, tal. Ese tipo de oraciones. Y esa repetición, entonces uno empieza a grabar en memoria un tipo de registro, un tipo de, eh, digamos, de copresencia o de, es como un mantra, y empieza a repetir. Entonces se te queda eso, que después ya no crees en la religión, ya abandonas la religión, pero se te han quedado cierto tipo de registros, cierto tipo de cosas en tu biografía que las puedes reinterpretar de otro modo a la luz de la doctrina de Silo. Entonces, puedes integrar tu pasado de un modo muy interesante, muy, mm, muy bello, y en vez de desechar esas memorias de tu vida, las puedes incorporar como elementos positivos porque te ayudan, porque si no, estás cerrando tú mismo esa conexión con lo profundo, con experiencias profundas que tradicionalmente se iban pasando de padres a hijos, de edad en edad, casi de un modo mecánico, hasta que tú puedes despertar, darte cuenta de qué están diciendo, de qué están hablando. Y el negro, en su desarrollo de psicología, lo explica todas estas cosas muy bien. Y entonces te permite integrar tu vida, tu biografía, y te permite planificar tu futuro, no solamente para esta parte de la vida, sino considerar la vida como un tránsito hacia otro lugar, hacia otro espacio-tiempo, que puedes empezar a experimentar además. No hace falta morirse. Como decía Shiva a Parvati, le decía, eh, lo importante es captar lo trascendental en vida. Dice, porque el muerto, dice, hasta los burros pueden hacerlo. Bueno, eso es lo que decía en algunos textos. No sé si dirían eso o no, pero en algunos textos aparece eso. Es decir, que es posible experimentarlo. Lo que pasa que en la vida cotidiana no tenemos incorporado lo divino, lo profundo, con, con esos registros. Tenemos nuestra vida desacralizada, totalmente materializada, como cosas, como objetos. Entonces, estos registros aparecen desapercibidos y no los reconocemos. Creo que es un tema de reconocimiento de los propios registros espirituales en nosotros mismos. Entonces, esclarecer sobre esos registros es importante porque nos guía. De hecho, la guía del camino interno es una guía, un parámetro que podemos seguir para justamente seguir el camino de esos registros, los estados internos, que aparecen todo eso en la mirada interna,
creo que son muy valiosos, son extraordinarios. Bueno, eso te puedo decir sobre los registros espirituales. Una gran calma, una gran alegría, un gran silencio. eh, claro, uno no lo llama espiritual, pues si esto es el espíritu, yo me imaginaba una cosa más fuerte, más luminosa, pero es que eh, mm, es como si uno no pudiera conectar desde este espacio-tiempo con otro espacio-tiempo si no hace silencio, si no se calma. No Mm. puedes, porque es otra frecuencia, es otro nivel, es otro tipo de energía, pero uno puede conectar si empieza a educar en los registros internos. Yo no sé quién me ha levantado la mano. No, tú. Lisbeth. Dale, Lisbeth. Aquí está. Eduardo, muchas gracias. Estabas narrando muchas cosas que personalmente estoy haciendo introspección en todos los puntos que has estado describiendo. Y tengo dos preguntas personales, porque esto de los registros de felicidad ya lo he ido experimentando nuevamente, digo nuevamente, porque lo perdí. Lo perdí más o menos por 4 años y un sentimiento de soledad infinita, que no me sentía acompañada por nadie. Pero hace 2 años decidí felizmente empezar acciones que puedan traer nuevamente esas sentido de felicidad. Cuando voy a Perú, siempre me voy y me anoto con las personas que están trabajando en una casita, la casita de Silo le llaman, es una sala que están construyendo en la punta del cerro y las acciones que se está haciendo con con esas familias, la comunidad y con las personas que están viniendo de la ciudad, me ha llenado nuevamente de esperanza. Cuando vengo acá a los Estados Unidos, rápidamente busco la manera de poder accionar y hacer cosas dentro del parque ahora en Nueva York, que he sentido esa cálida, esa grande alegría, no solo por la gente que te acoge, pero también es el parque en sí. El parque en sí y la atmósfera que se ha creado en esos ambientes me permite seguir teniendo ese registro de que estoy acompañada. Entonces, tengo ese sentimiento de que estoy en ese crecimiento acompañada, pero mi pregunta es, ¿qué más podría hacer? Y eso he estado conversando con Denis, con Yolanda, con David. ¿Qué más yo personalmente puedo hacer? ¿Qué tipo de trabajo básico, fundamental necesito estar haciendo para ir con ese ascenso? ¿Qué tipo de materiales debería estar continuando trayéndolo conmigo todos los días para continuar en ese ascenso? Y número dos, estratégicamente, tú mencionaste de poder hacer que las personas conecten con eso, algo sentido que tienen, con esos registros de felicidad interno. Y también mencionaste que estamos en una ventana muy pequeña para poder causar alguna acción fundamental y de cambio masivo. Mi pregunta es, ¿qué manera estratégica podría existir o existe tal vez de poder encontrar a esas personas que tal vez como yo sintieron en el pasado registros de felicidad, ahora están en este espacio en el que no tienen ese sentido de acompañamiento y no registro de felicidad, pero que tal vez están en búsqueda? ¿Hay alguna estrategia? ¿Dónde encontramos a estas personas? De tal manera que nuestra energía que podamos poner en estos momentos pueda causar mayor impacto, que tal vez me voy simplemente, no lo sé, pongo un ejemplo a los alcohólicos anónimos que tal vez no están en esta onda. Voy al tema de estratégico porque si es que estamos en una ventana pequeña, Mm. ¿cómo
¿dónde buscamos? Si ya no hay centros de referencia, ¿dónde podemos buscar? Y es así en las comunidades, pero ¿qué tipo de comunidades serían las que estaríamos buscando para que nuestras energías realmente puedan tener mayor potencialidad de producir un cambio más profundo? Esas son mis dos preguntas. Gracias, Eduardo. Bueno, te puedo decir como yo lo veo. No sé si es adecuado o no, pero bueno. Sobre lo primero que comentabas, ¿qué puedo hacer para que estos registros eh, aumenten? Creo que yo lo que hago es, cuando tengo estos momentos de alegría o estos momentos de válidos, lo que trato es de agradecer. Eso es la clave. Agradecer significa grabar en memoria, porque pones atención. Entonces, cuando tú agradeces, además no simplemente es un acto intelectual, es un acto emotivo, es un acto de... Cuando tú agradeces a alguien, tú lo agradeces con la emoción, te agradezco. Entonces, la memoria lo graba de un modo emocionalmente positivo. Entonces, lo que puedes hacer cuando surgen esos momentos es agradecer a tu interior, o a tu Dios, o a tu guía, o como lo tengas configurado, pero agradecer. Y cuando necesites ayuda, lo pides, porque está en memoria y viene un recuerdo. Lo mismo que cuando te acuerdas de tu papá o de tu mamá, no está presente, pero cuando quieres recordarlo, lo puedes recordar. Lo mismo, pues cuando tú empiezas a acumular esos estados positivos, los tienes como un almacén, como un tesoro. Entonces, para el tesoro lo puedes aumentar agradeciendo. Y mientras más momentos positivos tengas, más agradece. Dice, si tienes a quien pedir, tienes a quien agradecer. Eso decía el negro en la reja en una charla que dio. Si no tienes a quien pedir, no podré darte este regalo. Entonces, eso sobre la primera cosa. Sobre lo segundo, ¿qué hacer? ¿Qué estrategia? Creo que este es un tema muy sencillo. Eh, mm, ¿Cómo te diría? Nosotros, o yo no lo veo, no trato de convertir a nadie, ni de contactar con nadie especialmente, sino de cambiarme a mí mismo y a mi medio inmediato. Es decir, aquellas personas con las que yo estoy en contacto, porque yo estoy en contacto a lo mejor con 8, 10, 15, 20 personas, con mis vecinos, con la gente que esté en contacto, sean del trabajo, sea lo que sea. Ahí ese es mi medio, mi huerto, donde yo puedo cultivar mis plantas, en mi huerto, donde yo puedo operar, porque donde no puedo operar, no puedo plantear una cuestión estratégica de voy a hacer cambiar la ciudad de Nueva York o la ciudad de San Francisco. No es posible, porque es como un ensueño. Entonces pierdes la energía en ensueños, en ilusiones. Entonces no, utilízala en recrear esa fuerza interior y en compartirla con los que te rodean. Eso creo que es la mejor estrategia. Tú dices, y habría mucha otra gente que esté, seguramente, ojalá en el mundo haya esa especie de búsqueda, porque la gente va a buscar, nosotros somos seres humanos y hay muchos otros seres humanos y tienen experiencias y tienen búsquedas. No tenemos la exclusiva de la búsqueda de lo profundo, ni la exclusiva del contacto interior, ni del trabajo. No, no, somos una posibilidad. Entonces, como nuestro trabajo creo que es muy humilde, muy sencillo. No es una cosa... Cuando leo el Día del León Alado, habla de ese comité para ¿cómo se? Comité del sistema nervioso débil, dice, y empezaron a hacer reuniones virtuales. Imagínate que tú empiezas a contactar con tus amigos, como estamos haciendo ahora, y tus amigos, o sea, tu medio inmediato puede estar en otro país. Porque hoy día el mundo es mucho virtual. Entonces, yo, por ejemplo, tengo reuniones con gente de la China, de Australia, de Vietnam, de Irán, de Turquía, mm, todas las semanas. Y hacemos reuniones de ceremonias, experiencias.
y ellos se lo dicen a otros y vienen familiares y luego se suma uno de Costa de Marfil, otro de Mozambique, otro de Togo, otro de... En fin, se van sumando. Entonces va generando una especie de red mundial muy rara. Pero ¿quién se suma? La gente que le gusta, la gente que se entera, la gente que está buscando, encuentra. El que busca, encuentra. Y no tienes que andar a buscarlos, te van a encontrar. Si das señal. Entonces, si das señales, en algún momento te van a encontrar. A ti o a otra persona que esté haciendo algo parecido, ¿sabes? Porque se buscan referencias. La gente, si no, ¿qué le queda? El suicidio. O sea, si no quiere vivir, si quiere vivir, tendrá que buscar cómo vivir, tendrá que buscar referencias. Y si no las encuentra porque se cae todo, entonces rápidamente, si hay alguna luz encendida, pues allá va a ir como, como los insectos. Tú pones la luz y no tienes que llamar a los insectos, tú pones la luz y los insectos vienen a la luz, se llena todo. Entonces tienes que apagar la luz porque si no te llenas la casa de insectos. Entonces, tú, es un ejemplo un poco raro, pero tú enciendes la luz y, y si hay ese tipo de personajes que están buscando, van a venir corriendo, van a decir, oye, Elisabetta, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo te juntas? No sé qué. O sea, no tienes que ir a buscar. El negro hablaba de que el Danny Zuckerberg le preguntaba en una charla, la experiencia creo que se llamaba, negro, ¿tú qué le dirías a la gente? Y dice, no, yo no le digo, son ellos los que vienen y me preguntan. ¿Te acuerdas? El negro le dice eso, dice, yo no le digo a la gente, es la gente la que viene y me pregunta, que es distinto. Entonces, esto es lo mismo, tú das la señal y van a venir a decirte, oye, ¿qué es eso que tú dices? Oye, yo te veo que estás muy contenta. Explícame por qué, porque yo no estoy contento. Simplemente te van a decir eso. O cómo haces tú para tu vida cotidiana. Pero claro, para eso uno tiene que hacer su parte. Porque si no, no te van a preguntar. Si tú tienes una situación como el culo, eh, entonces la gente no va a decir, bueno, para estar así no me interesa. Por más libros que me traigas, por más explicaciones, volantes, folletos, invitaciones, no me va ese sistema. Es decir, la gente tiene sensibilidad para captar un buen trato. Cuando tú le tratas a la gente como a ti te gusta que te traten, la gente toma nota, se queda con esa clave. Si no se queda ningún problema, porque tú has hecho lo que creías adecuado. Entonces siempre aciertas, no fallas, ¿sabes? Así que esas son las dos cosas que yo, a mi modo de ver, trato de hacer. Eduardo, Tiene la voz apagada. ¿yo? ¿No? Le decía a Elisabetta que Ah, ha movido los labios, pero no sé qué ha dicho, y tenía el micrófono apagado. Gracias, Ah, ok, gracias. disculpa. entonces Perdón. voy a preguntar otra cosa que también está conectado con lo que dice ella, y es el rol de los parques que tenemos. Y claro, cuando la gente llega y, como ha dicho Lisbeth, o sea, tienen experiencia interna, pero para llegar al parque y querer ir al parque, no, tiene que, el parque irradia por nosotros, pero es un poco Claro, cuál es el por- rol del por- parque en todo esto. bueno, normalmente en los lugares que hay gente del mensaje, suele haber una salita, suele haber un lugar donde se reúnen, o una casa, o algún sitio, donde la gente se junta y hace sus ceremonias, hace sus reuniones semanales, intercambian y comentan con otra gente. Entonces, esa gente estará cerca de algún parque, probablemente. Entonces van al parque e invitan en la medida en que se desarrollan esas comunidades, pueden invitar a más gente al parque y entonces esos parques pueden ser núcleos donde se juntan distintas comunidades del mensaje o grupos de trabajo interno o del movimiento, en fin, grupos que están preocupados por el desarrollo personal y también social, porque
toda la actividad que uno hace es en el mundo, uno no es un ser aislado. Entonces, en mayor o menor medida, uno es un ser social, un ser, como decía la señora Walker, yo existo porque tú existes, o sea, es una situación eh, es una estructura. Entonces, en la medida que hay comunidades del mensaje, porque si no hay comunidades del mensaje, si no hay gente que participa, los parques son lugares vacíos, lugares que no son como cáscaras vacías, huecas, no pasa nada. Entonces, la clave de los parques es la gente. Y la gente surge por núcleos pequeñitos que se van juntando y después van a un parque y hacen un retiro, hacen un intercambio, hacen algo. Entonces, la clave son distintas comunidades que se juntan en un parque. No sé si todas las semanas o cada 15 días o una vez al mes o encuentros que se hacen, por ejemplo, aquí en Europa se hacen encuentros semestrales, no, anuales. Entonces, en un parque se junta gente de toda Europa y cada año es en un lugar y se juntan 500, 600, 800 personas y ahí durante 2 o 3 días intercambian, hace muchas temáticas como las que estamos hablando ahora, se intercambian y la gente comenta en qué están haciendo, hay propuestas para nuevas reuniones, es decir, hay una dinámica en los parques y en todos ellos hay reuniones periódicas. Aquí, por ejemplo, en el parque de Atiliano, donde yo estoy ahora mismo, eh, los fines de semana suele venir gente de distintas ciudades a hacer sus retiros, sus encuentros, sus reuniones, y luego Mm. hay ciertas festividades donde, sea el 4 de mayo o sean las estacionales, son referencias donde se comparte la comida, se juntan 80, 100, 200 personas, cada uno trae comida y lo comparte con otros, después se hacen unas ceremonias, se pasa el día juntos. Entonces los parques cumplen con una función como de nuclear toda esa actividad que se está dando en torno a esos parques, con mayor o menor distancia, porque no todos están al lado, algunos tienen que viajar 200, 300 kilómetros, pero vienen. Y así sucede en los parques que yo conozco en Europa, hay como 10 o 15 parques, no me acuerdo cuántos, y se hacen esas actividades. Y una vez al año se concentran en uno de los puntos todos los parques. Entonces, los parques, creo que una vez comenté, es el futuro. Las futuras, mm, el centro de una futura civilización. Los centros de estudio serán como las futuras universidades. Está hablando de una situación bastante caótica, donde la situación era complicada, ¿no? Pero, digamos, es el germen, es como una semilla que puede radiar una nueva cultura, una nueva civilización. Entonces, afortunadamente hay parques en muchos lugares. Entonces, alguno podrá hacer una cosa interesante. Ojalá muchos. Entonces, él insistía mucho en los últimos tiempos que estuvo acá de hacer parques en todos los que podamos. Claro, parques con gente, no construcciones de edificios, o eso no funciona. Parques con gente, porque se supone que esa gente, además hacer un parque, vosotros tenéis experiencia, no es tan fácil. Se necesita una cantidad de energía, una cantidad de permanencia, de recursos. No, un parque es un indicador importante, ¿eh? Porque ya tener una salita ya es una referencia. No es lo mismo hacer una reunión en una casa que hacerla en una salita, donde convergen distintas comunidades, donde hay un tipo de actividad, de señal en un barrio. Pero un parque es otro nivel mucho más. Así que creo que son referencias, son faros diferentes que están dando señales para una nueva etapa, para una nueva época. Así que reforzar todo eso, hacerlo crecer, creo que esa es una, como decías tú, Elisabetta, una estrategia
de, de comportamiento, una estrategia de vida. Mm. Muy bien. Creo que a veces, por ejemplo, uno piensa que tan poquitos somos que, claro, la imagen que uno tiene es el mundo. Cambiar el mundo. Entonces, claro, somos poquitos y el mundo es muy grande, entonces no hay modo como cuadrar, es como cuadrar el círculo, no hay modo. Entonces, no, uno pequeño puede crecer. Entonces, toma como referencia, yo en una época hacía atletismo, hacía carreras en los estadios. Entonces, yo quería ser campeón olímpico. Pero claro, de mi marca a la que los campeones olímpicos había mucha diferencia. Entonces dije, bueno, esto no va a poder ser así. Voy a tener una frustración toda mi vida. No voy a poder. Entonces, si en vez de ponerme esa imagen, me pongo la imagen de superarme a mí mismo, mi propia marca personal, es otra cosa. Porque yo corría 1500 metros, 800, 5000 metros, cosas así. Y bueno, si yo tengo una marca para hacerme 5000 metros de 4:17 y la puedo superar a 4:05, me he superado a mí mismo. No tengo que superar al campeón de Europa o al campeón del mundo. Tengo que superarme a mí mismo. Entonces, supérate a ti mismo. Mm. No, y cada vez más. Había un saltador de pértiga, esto de las Olimpiadas, que era ruso, Sergei Bubka, y no tenía rival en aquel momento. Entonces él se superaba a sí mismo. Entonces no tenía con quién competir. Entonces él subía a 6 metros, subía a 6,5, subía a 6,10, 6,20, seguía subiendo él solo. Ganaba todas las medallas, pero el tema suyo era cómo se superaba a sí mismo, siendo campeón olímpico. O sea, no era como yo, que no era campeón de nada. Son ejemplos, ¿no? Eduardo, yo pienso que en todo esto hay varias cosas que Silo nos dijo muchas veces y que a veces no le tomamos el peso que tienen. Por ejemplo, cuando él dijo que, que nosotros éramos como dioses encadenados, cuando habló de buscar al Dios interno, cuando habló de la relación que tenemos con la religión, en que nos ponemos a rezarle a Dios y Dios está allá arriba, inmenso, y nosotros aquí chiquitos, tal como lo que decías tú recién, el mundo es inmenso y aquí estoy yo queriendo cambiarlo. Eh, Después está lo que dijo más adelante, que no hay nada por sobre el ser humano y tampoco hay ningún ser humano que debe estar por debajo del otro. Eso para mí tiene una importancia inmensa. Eso dice mucho, 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 mucho. El que me invite el negro a encontrar la divinidad en mí, eh, dice mucho. El negro me está diciendo que yo soy Dios, que Dios está aquí, no está en otro lado afuera, en la estratosfera, está aquí. Y cuando el negro dice que no hay nada por sobre el ser humano, ningún ser humano por debajo del otro, me está diciendo lo mismo de otra forma. Entonces yo veo que ese cambio que estamos empezando a tener muchas personas en muchas partes del mundo, eh, aunque ni siquiera nos demos cuenta de que está ocurriendo, tiene que ver con eso. Estamos como casi dijéramos deseducándonos,
porque se nos ha educado desde chicos que somos una cosita chica y que Dios es inmenso y que no tenemos, y cómo nos vamos a andar atreviendo a pensar que podemos hacer esto o lo otro cuando todo depende de si Dios quiere, si no, Dios no quiere, nos jodemos, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a tener sueños, empieza a tener experiencias en su trabajo interno, en la sala, con el mensaje, ocurrencias, en que empiezas a darte cuenta de que, de que eso ya no lo crees, no te maneja tanto como antes. Y pienso que eso es el principio de un cambio fundamental. Me parece que no va a haber cambio fundamental hasta que empecemos a darnos cuenta de que nosotros somos Dios, para ponerlo en pocas palabras, ¿no? Y que no hay nada más importante ni mejor que nosotros y que todos nosotros somos igualmente importantes al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que cuando empiece eso a pasarnos y empecemos a notar que eso nos pasa y a tener sueños y a tener ocurrencias en que esa imagen de entendernos de forma distinta y empezar a encontrarnos a nosotros mismos y empezar a encontrarnos como quien encuentra a Dios, ahí yo creo que se va a producir un cambio inmenso. No, no puede ser de otra forma. No sé qué piensas tú. Me parece muy bien lo de hacer que se exprese ese Dios interno, porque no le dejamos que se exprese. Entonces, dejémosle que se exprese, construyámoslo, es otro modo de decir. Ese sería un poco también el centro de gravedad, ¿no? Exacto, exacto, son distintos modos de expresión, exacto. El tomar contacto con lo profundo sería otro modo de decir. Entonces, creo que esa es la clave, justamente. Eh, entonces, la ventana que se mencionaba en esa carta se está cerrando si no ponemos atención en ese punto, porque si no, todo lo demás es secundario, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene la vida si todo termina con la muerte? Y si no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en la misma dirección. Tienes que tratar a otros como quieres. En fin, eso lo que conocemos. Pero todo eso, incorporarlo y, como tú dices, dejar que se exprese esa interioridad, hacerla crecer, sentirla, vivirla y compartirla con otros. Y poner atención a las cosas que nos pasan. Ah, Ocurrencias, pensamientos, sueños, sí, experiencias en el trabajo interno, en las ceremonias. Empezar a sí. ponerle atención a eso. Acuérdate que el negro decía, nosotros, bueno, hay cosas que pasan y nosotros no les damos importancia. Los dejamos ahí como algo, oh, qué raro lo que pasó, interesante. Y él dice, no, nosotros le ponemos mucha importancia a eso, a esas cosas. Y también es muy importante, a mi modo de ver, que la experiencia que tengamos, la poca o la mucha, darla a conocer. Porque normalmente vivimos en un mundo muy individualista. Sí. Entonces, eh, uno dice, ¿cómo le voy a hablar de estas cosas? Bueno, no tratas de convencer a nadie, pero lo mismo que hablas de fútbol o del tiempo o de un artista o de una película, lo mismo que hablas de eso cotidianamente, puedes hablar de los temas que más importancia tienen, no solamente de esas cuestiones anecdóticas. Puedes hablar de eso y así te conocen, porque somos muchas veces desconocidos para nuestros vecinos, desconocidos para las personas con las que vivimos alrededor. Somos como mundos encapsulados. Entonces, darlo a conocerse uno es superar la propia censura, la propia dificultad. Es como si uno estuviera atrapado en un mundo de imágenes y de recuerdos y de paisaje de formación y no puede ir más allá.
Entonces, si rompe eso por la Mm. expansión de la esfera que va expandiéndose y rompe eso y va y se comunica con otro, empiezan a ser mundos comunicados. Entonces, esta época actual, que aparentemente debería ser muy comunicativa, sin embargo, es muy comunicativa externamente. Mucha tecnología, muchas llamadas, muchos impulsos, muchos medios de comunicación, mucha cosa externa. Pero internamente está bloqueado. Entonces, creo que ese es un punto importante, porque cuando uno trata de decirle al vecino lo que para uno es importante, no se lo dice. No, no hay modo. Temas como el sentido de la vida, como el tema de la muerte, como el tema... Es como meterte en su intimidad, es como una cosa violenta. Sin embargo, si hablas del tiempo, hablas de artistas, de la película, hablas de cualquier huevada de los medios de comunicación, eso eso es comunicación. No, eso no es comunicación, eso es carcasa, eso es Ah, totalmente... Pero al tratar de hacerlo, tú te encuentras tus propios límites, tu propia forma mental actuando y te encuentras con resistencias. Entonces, superar esa resistencia, superar esa dificultad, a uno le ayuda a tomar referencia de sí mismo. Ujú. Bueno, chicos, yo no quiero aburrir más con No, no. con esta historia. bueno, antes que, a ver, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Porque hemos estado Pero hablando muy íbamos a poco. hablar de Estados Unidos, ¿no? Nicole, eso fue lo que dijiste tú, Estados Unidos y la regionalización. Claro, eso es lo que Bueno, el tema es si, Eduardo, ¿tienes algo que comentar sobre eso? Bueno, yo, como vosotros, he estado estudiando las cartas a mis amigos. Entonces, en este momento, a nivel mundial, los estados nacionales están dando paso a regiones mundiales como paso a la nación humana universal. Hay una crisis de imagen del mundo, una pérdida de fe en las instituciones, partidos políticos tradicionales, como si estas formas fueran la piel de la serpiente, que está cambiando la piel. La serpiente sigue, pero todas son formas antiguas. Se está produciendo un cambio de época a nivel planetario. El tema es qué dirección mental llevan los acontecimientos. Y ese nivel mental tiene que ver con la gente. Entonces, ante el colapso, la desmembración del sistema social conocido, si no hay referencia interna, si falta ese apoyo, Mm, no hay modo de orientarse hacia un nuevo mundo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, como en otros lugares del mundo, porque hoy día yo he hablado con gente, por ejemplo, del Irán o de Turquía o de Italia, y todos están asustados. Oye, ¿qué me está pasando? Como si ese lugar fuera el único lugar donde pasan las cosas. Y entonces no, es que eso está pasando por todos lados. Está creciendo la inestabilidad. Y claro, lo que pasa es que, por ejemplo, los medios de comunicación aquí hablan mucho de Estados Unidos, porque tienen mucho poder, manejan mucho los medios de comunicación, sin embargo hablan menos de lo que pasa en el Congo, o lo que pasa ujú, en Somalia, o lo que pasa en Myanmar, o en Ujú. Siberia. No, 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 de ahí no informan. Pero de Estados Unidos todos los días la mitad de las noticias son de qué pasa en Minneapolis, qué pasa en Nueva York, qué pasa, qué dice el Trump, qué dice pues, lo que dicen esos señores, o qué dice el Putin, o qué dice el Xi Jinping, como si fueran los únicos que hay en el mundo. Entonces, la inestabilidad está por todos los lados. En Europa, imagínate, en Europa hay todo un lío también. Eh, y en Estados Unidos lo mismo, las contradicciones del sistema están aumentando por todos los lados. Y mientras más policía y más quieren controlarlo, peor lo ponen. Y de hecho, nada más que tenéis que verlo. Más
No es suficiente la policía, meten al ejército, meten a los guardias que controlan. ¿Y qué pasa? Más problema. O sea, ¿qué es lo que anunciaba el negro en Carta a mis amigos? Más van a querer controlar las poblaciones, más policía, con sistemas policiales, pero no van a arreglarlo. No, lo ponen peor, porque es como la casa se está cayendo y tratan de poner parches, tratan de sujetar las paredes, y poco a poco se está cayendo. Entonces, pero por todos los lados. Y guerras por todos los lados, inestabilidad, suben los precios de los productos. Y bueno, aquí se han duplicado, triplicado los precios de los productos. Ya no sé. Yo, por ejemplo, no puedo tener calefacción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no puedo pagarla, porque no puedo pagar el gas, no puedo pagar la electricidad. Entonces, ¿qué tengo? Que usar leña del bosque para calentarme como si estuviera en el Paleolítico. ¿Cómo es posible? Pues es posible. ¿Por qué? Pues porque los productos los compran muy caros. Antes los compraban muy baratos a Rusia, ahora los compran 5 veces más caro a otros proveedores. Los tienen que traer a Europa, mucho más caro. Entonces, al subir la energía, los transportes suben los precios. Entonces todo sube. Y además cada vez más. Entonces la gente ya no puede, por ejemplo, los chicos jóvenes no pueden independizarse porque no pueden comprarse una casa ni pagar un alquiler, a menos que se junten entre varios Mm. para alquilar un alquiler. No pueden. O bien tienen que vivir con los padres o con la pensión de los padres, si es que la tienen. Entonces, la situación está de inestable, crece por todos lados, cuando en realidad hay condiciones materiales en el mundo para que el ser humano no tenga ningún problema de ese tipo material. Hay condiciones. Sin embargo, en Europa están gastándose 800.000 millones en armas. Ya me contarás para qué son las armas. Para usarlas. ¿Contra quién? Contra otros, que se gastan otros 800.000 millones, 1 billón. Estados Unidos tiene un presupuesto de 1,5 billones de defensa. Imagínate la cantidad de recursos que hay, de inteligencia desaprovechada, que se podría utilizar para tener mejor salud, educación, calidad de vida, transporte, en fin, una situación básica. Eso no daría la felicidad, pero crearía una situación básica importante. No tendrían que andar persiguiendo a la gente, que si tú eres de un país, otro de otro país, no, la gente podía estar libre en el mundo, vivir, o sea, un mundo ideal que sería factible, simplemente que como el valor central es el dinero y no el ser humano, pues ese es el problema. Mm. Basta que pongas el valor central, el ser humano, y el trata a los demás como quieres que te traten, con eso armas una revolución mundial. Ya está, no, no más. Eduardo, cuando tú hablas de la regionalización, tú decías que, que puede salir bien o puede salir mal, o sea, puede ser como lo están tratando los Estados Unidos a ocupar a Sudamérica. Eso es lo que yo estaba viendo. Sí, la tendencia, ya que los estados nacionales ya no funcionan, ahora funcionan las multinacionales desde hace ya tiempo. El capital financiero no es exactamente de un país, es un capital financiero que tiene independencia. Entonces, eh, él succiona todo eso. Mm. Entonces, las regionalizaciones se están produciendo porque los estados nacionales no pueden dar respuesta. Entonces se han ido por necesidad, han tenido que ir juntándose para sobrevivir. Pero resulta que a nivel planetario llega un momento en que el sistema de tensiones tampoco funciona con las regionalizaciones y también van a desaparecer las regionalizaciones. Pero en el proceso hay toda una cantidad de tiras y aflojas, de tensiones muy fuertes, hasta que puedan llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, va a haber un gran desacuerdo y un gran desastre, porque todos tienen armas nucleares, todos tienen enormes ejércitos. Entonces, mejor que se pongan de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, las consecuencias las vamos a pagar todos. O sea,
ese puede ser un gran susto, que el negro hablaba, un gran susto para la humanidad. Entonces, pero eso está fuera de nuestro alcance visto de ese modo. Visto de ese modo, uno dice, me quedo quieto, pues no puedo hacer nada. Pero uno sí puede hacer, que es lo que me estaba hablando antes. Mm. Uno puede hacer lo que puede hacer, no lo que no puede hacer. Entonces, creo que sí, siempre en la historia ha habido esos movimientos muy fuertes de unos sobre otros. Y hoy día lo que pasa que es que el planeta se ha quedado pequeño, ya no hay a dónde ir a otro sitio, estamos en el mismo planeta, entonces tenemos que ver cómo podemos convivir. Mm. Entonces, la tendencia es hacia crear un mundo planetario. Lo que pasa es que si la mentalidad es de poder, no de dar a otros, sino de tomar, es un problema. Es un problema de crecimiento en el ser humano como especie. Entonces, cuando hablabas de regionalizaciones, es más bien lo que hicieron en Europa con la Unión Sí, Europea. ahora están haciendo, por ejemplo, los BRICS, por ejemplo, es otro tipo de regionalización que no necesariamente es de territorios contiguos. Por ejemplo, están juntos China, India, Sudáfrica, Brasil. Rusia, Brasil, se ha sumado también Irán, se ha sumado, o se iba a sumar Indonesia, en fin, Pakistán, se van sumando, es otro tipo de regionalización. También el Mercosur es otro tipo de regionalización. En fin, el sur global que llaman, son distintos como bloques. Si te das cuenta, ya no son países, son bloques que están tratando de configurarse y hay una lucha de poder, de materias primas, de quién tiene los chips más rápidos, más cantidad de tecnología, toda una especie de unos valores que no tienen al ser humano como valor central, sino el dinero, el poder, la voluntad de poderío, que ya sucedió cuando en la Segunda Guerra Mundial las ideologías nazis, mira el desastre que se creó. Eso puede volver a ocurrir perfectamente. Y de hecho, eh, hay muchos indicadores, hay muchas guerras pequeñas, vamos, no son mundiales, pero está lleno de guerras. Porque si hubiera una guerra completa, sería una destrucción general. Entonces, como no se atreven a enfrentarse directamente, se enfrentan indirectamente por los recursos. Hay guerras en Gaza, hay guerras en Myanmar, hay guerras en Somalia, hay guerras por todos los lados, hay guerras. Ahora en Venezuela, en Irán, en Libia, hay muchas guerras. Entonces, es un buen negocio porque venden muchas armas, muchas cosas. Bueno, lo que pasa es que si uno se pone la cabeza en eso, es como entrar en el reino de lo secundario, en el sentido de las ilusiones, los ensueños, las cosas donde uno no puede operar, uno no puede hacer nada en esa locura. Mm. Si uno entra y se mete a estar todos los días viendo esas noticias, gasta su energía en ese tipo de imágenes que no son precisamente positivas, en vez de aplicarlas al cambio interior y al cambio en el medio inmediato. Eso sí sería una cosa más inteligente. Ya. Es así es como lo veo. Entonces, sí, se está produciendo ese cambio que se adelanta, de que de las naciones se pasa a las regiones y de las regiones. Lo que pasa es que todo ese cambio, todo ese proceso, eh, es como un nacimiento. Puede ser un parto con dolor. Bueno, hablando de eso, la Lisbeth me escribió que dice su laptop se había desconectado y que realmente le encantó escucharte y aprender. Y bueno, ahora tenía que ir a hacer su trabajo mundano. Así es que, bueno,
¿Algo más que algún comentario, pregunta? Sí, sería lindo oír algún otro comentario. Si lo quieren hacer en inglés, la Nicole puede traducir. O Patricia. Estoy contento, sí. En todo caso, si otro día queréis que conversemos sobre otro tema, podemos quedar y tomamos como ahora, una especie de cafetito y charlamos Fantástico. de otro tema. Ujú. Afortunadamente existen estos medios de comunicación que no había en otra época. Súper. Y si en algún otro momento hacemos esto, ¿se puede invitar a más gente de otras partes? Si le puede interesar, Ujú. por Ok. mí no hay ningún inconveniente. No me ocupa mucho espacio en la pantalla. Lo único que en vez de este tamaño van a ser de este tamaño, más chiquitito, pero Claro. Yo Entonces, quisiera, ya, ¿verdad? dale. Yo quisiera poner una imagen un poco más positiva en todo esto. Si uno estudia el mundo de hoy y lo compara con el pasado, parece que nuestro planeta nunca ha estado tan pacífico como antes. Es decir, en estos momentos hay muchas menos guerras, mucha menos gente muere por violencia de lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Entonces, quiero poner esa semilla de positivismo. No nos pongamos tan negativos y abramos esta posibilidad de un mundo mejor. Yo yo les quiero decir, veamos, hay muchos informes sobre la violencia en el mundo y parece, y esta no es solo mi opinión personal, que en este momento el mundo está menos violento de lo que ha estado en otras épocas. Lo que pasa es que ahora y lo sabemos muy bien, sabemos instantáneamente lo que pasa en todas partes. Y cualquier cosita que pasa en Alaska, todos van a saberlo y violencia. Lo que pasa en, en, en un lugar de Estados Unidos o en un lugar de África, se sabe inmediatamente y produce esa creencia de que hay mucha violencia. Pero si ustedes miran la historia, y he estado estudiando historia, aquí voy a la universidad que está aquí al lado, ya que soy viejo, puedo ir a la universidad gratis. Eh, la historia de este planeta ha sido una continua guerra. La guerra ha estado siempre presente. Es una cosita que ahí les mando. ¿Okay? Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario muy breve, pero primero agradecer mucho la oportunidad de estar con todos ustedes. Yo soy Sara y a mí me parece que complementando lo que dice Carlos, yo creo que sí tenemos que estar trabajando, si no todos los días, con mucha frecuencia, el elevar el espíritu, el estar trabajando con la fuerza interna, trabajando con nuestras ceremonias que nos permiten realmente conectar con nuestro interior y que mantener esa actitud positiva que de verdad la reflejas y la gente la siente, te percibe. Y a mí me parece que aquí en Estados Unidos se está dividiendo cada vez más la gente, eso es evidente.
pero si hacemos nuestro trabajo, tenemos que trabajarlo cada vez con más fuerza, con más alegría, con más afecto y trabajar nosotros mismos sobre esa parte interna, ¿no? De fortalecernos adentro. Porque sí, tenemos que reconocer, hay muchas guerras y a lo mejor en el pasado siempre han existido y demás. Como dice, se entera uno ahora más rápido por los medios y demás. Sin embargo, yo creo que la idea es no permitir que nos tome esa violencia, porque nos genera violencia en alguna forma lo que le está pasando a nuestros países latinoamericanos y demás. Sin embargo, yo creo que eso no puede detenerte. O sea, hay que trabajar y seguir adelante y hacer lo que nos toca hacer. Veamos lo que no tenga o lo que nos toque ver en el futuro, pues va a ser de acuerdo a lo que nosotros vayamos siguiendo, seguir construyendo en los parques donde estamos participando. Así que yo creo que hay que trabajar internamente lo que sabemos que hay que hacer y estar positivos. Y creer en lo que estamos haciendo, porque somos muy afortunados de haber conocido esta doctrina que de veras nos ha permitido ver otra forma la vida, ¿no? Así es, eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. ¿Nadie más se anima? Looks like Dennis is. Dennis, Okay. you're on mute. Oh, you Uh, gotta- I'm just taking off. Thank you, Eduardo. This has been really helpful. I think I just wanted to say I really appreciate your perspective of really seeing the long-term image, and which doesn't deny the importance of what we do now, but it the idea of planting seeds, still very important how we plant those seeds now and the attention we're putting to them and where we're planting them and so forth and so on. But also that image of sort of working with the longer term image of where we ultimately want to go, I think gives it much more meaning and helps us to stay much more focused on the essential. So thank you. Thank you. Tú entendiste, ¿no? Sí. Ok, súper. Muchas gracias, Eduardo. Hay un material del negro, y no lo pude encontrar, donde hablan, no se preocupen por las políticas, por este ciudadano, este otro gobierno. Lo importante aquí son quienes van hacia la luz y quienes van hacia las tinieblas. En eso tenemos que dirigirnos hacia la luz. Entonces, no nos preocupemos mucho de este político, del otro político, de este gobierno, del otro. Sí, está bien, por ahí démosle nuestra atención, pero sin, ¿cómo es la palabra que usamos hace muchos años? Sin identificarnos, sino veámoslo desde otro punto de vista. Entonces, nos hace bien además porque no nos preocupamos tanto ni nos echamos a perder como muchas personas que yo conozco que viven muy preocupadas todo el día de lo que está pasando y sin un punto de vista un poco más amplio. Ahí está. Ya, no quiero contrariarte, Carlos, pero yo pienso que es difícil no preocuparse y no sentir por lo que le está pasando a la gente. Hablando de este país, porque vivo aquí, lo que está pasando con los emigrantes y con incluso los activistas que ayudan y protegen a los emigrantes, todo eso es difícil de no sentir por ellos y no ponerse en sus zapatos, ¿no? En ponerse en su situación. Imagínate no atreverte a salir a la calle a comprar comida porque temes que te vayan a agarrar
en la calle y te hacen desaparecer y te llevan a un centro de detención y terminan mandándote a no sé dónde. Es difícil no sentir por lo que le pasa a la gente, sin necesariamente pensar que eso es lo único que está pasando, no, pero sí, eso está pasando y hay que reconocerlo y no mirar a otro lado ni tampoco eh, racionalizarnos y ponernos a pensar que, bueno, estas cosas siempre han pasado y no es tan terrible como parece, los medios de difusión, qué sé yo. Eh, Me parece que hay que tener un equilibrio entre el sentir por los demás y también tener un centro de gravedad en construcción, como lo que estábamos hablando. Absolutamente de acuerdo contigo. Y yo te digo, tengo la experiencia personal de haber tenido que ayudar personas latinoamericanas aquí donde vivo yo a ayudarlas, personas que se las han llevado lejos y he tenido que ir a buscar, acompañarlas a un abogado, es decir, todas estas cosas. Absolutamente, sin duda. Pero no nos volvamos locos. Claro. I think for me, You want to translate, Patricia, or no? Oh. I think Eduardo can understand. Okay. can you hear me? Yes, yes. Yeah, I was going to say thank you so much. And I don't understand Spanish 100%, so I look forward to seeing the translation. But just a reminder about the direct communication. I remember a long time ago, Negro was talking, we had neighborhood newspapers, it was in the 80s, I think, and just the direct communication without the social media and all of this. And what you said about breaking out of the self-enclosure, not to just be posting into Facebook or some other place, but to talk directly with those around us. I think it's important because I think that, like Patricia is saying, you can't even turn on your phone and you see images of mothers being thrown on the ground and children screaming. And I mean, it's really, it's horrible, and it disturbs the ability to keep your center of gravity because it's almost so disturbing. But yet, like you said, it's the skin of the monster that's changing. That these things have been happening in other places too, in Sudan and Gaza and Ukraine and lots of places in Iran. So we have to somehow have, like you said in the beginning, have our center of gravity to be able to maintain some kind of calm and see the long road, planting the seeds and going forward at the same time that all this is happening. I appreciate the whole conversation and look forward to more and to be here with all of you. It's been wonderful. ¿Qué dices, Eduardo? Thank you. ¿Se entendió, no? Okay. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Me gustaría agradecerte, Eduardo. Me siento muy afortunada poder estar en esta conversación. Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, como ofreciste para hacerlo de nuevo, lo comenté a Eduardo que sería fantástico si se puede repetir. Pero como hay gente que trabajan a las 3 de la tarde en los viernes. Habría que ser el sábado o domingo. Pero no puede, Eduardo. Entonces, pero ofreció hacerlo 2 horas más tarde. Que sería para él a las 11 de la noche, pero
como es buen alquimista, que ellos saben las horas de la noche, trabajan bien. Ujú. Eduardo, ¿tú estás en Italia? Ahora sí. Ahora estoy en Italia, en Atiliano, donde está el parque, cerca de Roma. Entonces son 5 horas más tarde que la mayoría de nosotros. 6. 6 horas. Sí, Ya, Europa bueno, es 6 horas. ¿ves? Ahí hay un problema. Bueno, se resolverá. Pero fantástico. Realmente nos da mucho para pensar y hacer, Eso. practicar. Sí. Muchas gracias por la paciencia. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Eduardo. Sí, De verdad. Gracias. Estamos, Chao. Estamos en estamos en contacto. contacto. Claro que sí. Chao a Chao. todos. Muchas gracias a todos. Saludos a todos. Que estén muy bien. Eduardo, si ves a Mónica Brocco, Sí, vive en mi calle. ahí está, dale un abrazo de parte. Yo también le mando un abrazo a Mónica. Ok, 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 ya, gracias. gracias. Un Chao. abrazo para ti también, claro. Gracias. Ya, ok. Gracias, Eduardo. Un Chao. Un abrazo. abrazo Está para bien. Sara también. Chao. Gracias. Un abrazo para todos. Sí. Bye.